Vamos a continuar estudiando el Salmo 119, que es bastante extenso, desde luego. Los invito a ir al versículo 10 y 11 de este Salmo tan precioso. Versículo 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El título del día de hoy es La palabra de Dios guía tus deseos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con deseos? Yo no veo la palabra deseos aquí en estos dos versículos que acabamos de leer. Pero cuando comencemos a estudiar nos vamos a dar cuenta de la importancia que la palabra de Dios sea la que guíe nuestros deseos. Ya habíamos estado hablando en el Salmo, en el versículo 9, que el joven y toda persona realmente debe limpiarse del pecado a través de guardar la palabra de Dios. No hay otra forma. Uno por su propia iniciativa es difícil. Sin embargo, es posible guardando la palabra de Dios. También pudimos ver nosotros de que guardar la palabra de Dios no es solamente tener un mero conocimiento académico de la Biblia. Es mucho más allá que eso. Esto significa que tenemos que tener amor hacia la palabra de Dios. Amarla, respetarla, desearla, obedecerla, estar dispuestos sobre todo a obedecerlo. De tal manera que el desarrollar esa vida de obediencia nos va a ayudar a nosotros a poder limpiar nuestro camino pasado, nuestro camino presente y aún nuestro camino futuro. Pero ese amor por la palabra de Dios va de la mano por un profundo amor a ese Dios mismo, que es el autor de la palabra. Porque no podemos decir, yo amo la palabra y no amar al Dios de la palabra. Tenemos que amar las dos cosas. Y eso sucede cuando uno verdaderamente conoce a la palabra de Dios. Por eso el salmista ahí continúa diciendo, con todo mi corazón te he buscado. No dice te he buscado a medias, sino dice con todo mi corazón te he buscado. Y esta actitud del corazón que tenía este salmista es lo que lleva de alguna manera a Dios cuando él dice, a Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Y eso dijo de quién? De David. ¿Ustedes recuerdan? Esta actitud, hermanos, de corazón es la que quebranta a David con solo pensar en su propio pecado. Si no, veamos el Salmo 51, cómo él se siente quebrantado. Y es la misma actitud que lo lleva a reconocer ese peligro del engaño al que había sido, de alguna manera, que había caído. Luego de hacer esta tremenda declaración, el salmista clama a Dios, dice, con todo mi corazón, pero además dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Una vez más tenemos que ver algo importante, el balance, el equilibrio entre la responsabilidad del hombre y la obra de Dios. Porque el hombre solo no puede hacer mucho. Pero si el hombre no dispone también de su corazón, Dios tampoco puede hacerlo. Porque Dios no va a intervenir arbitrariamente en las vidas. No. Hay un equilibrio. La responsabilidad del hombre y la obra de Dios. Por su lado, lo que el creyente debe hacer es que buscar a Dios de todo su corazón. De todo su corazón. Y el salmista ya afirmó esto, incluso en el versículo 2, que ya lo hemos estudiado, usa unas palabras similares cuando dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pero está hablando que en tercera persona. Sin embargo, aquí podemos ver que hay una gran diferencia, y es que aquí el salmista, lo hace propio, lo personaliza de tal manera que dice, con todo mi corazón, está hablando en primera persona, con todo mi corazón te he buscado. Una cosa, hermanos, es tener la teoría, y otra cosa es aplicar esa teoría a nuestras vidas. La teoría es fácil, la aplicación de esa teoría es la que cuesta.
Sin embargo, sin la aplicación personal de los principios bíblicos, de nada sirve saberlo, de nada sirve que tengamos conocimiento. Conozco gente que me ha dicho, yo he leído, ¿sabes qué? 10 veces toda la Biblia. ¿Tú cuántas veces lo has leído? Pues yo no sé. Porque para mí no es importante cuántas veces yo lea toda la Biblia. Para mí lo más importante es cuánto de eso que yo he leído lo estoy dispuesto a aplicarlo a mi vida personal. Porque de nada sirve memorizar si no lo quiero obedecer. ¿Es bueno memorizar? Sí, pero más bueno es obedecer lo que yo estoy conociendo de la palabra de Dios. Quiero decirles, amados hermanos, que hay demasiados creyentes teóricos en nuestras iglesias. La congregación está lleno de gente con buena teoría espiritual y que se atreven a discutir incluso. Vemos muchos que publican blogs que ahora son gratuitos en internet y aún en Facebook se dedican a discutir con buena teoría. Pero ¿sabe qué? Pero muchos de ellos, de los que se atreven a discutir, la gran mayoría, si me atrevo a decirlo, son débiles en cuanto a la aplicación personal de lo que es la palabra de Dios. Y sin aplicación personal, la palabra de Dios no tiene ningún sentido, no tiene ningún efecto. Es por eso que su vida espiritual de aquellos que lo conocen deja mucho que desear. Muchos publican cosas bonitas y muchos dicen, sí, me gusta, me gusta. ¿Sabe por qué dicen? Porque no conocen la vida personal de esa persona. Muchos de ellos tienen una máscara y lo que dan es su conocimiento bíblico, teórico, pero no muestran con hechos lo que son. Quizás alguien de nosotros, de todos los que estamos congregados, sea así, no lo sé. La pregunta es, ¿cómo podemos pasar de la teoría a la práctica? Porque es lo más valioso, es lo más importante. O específicamente, ¿cómo podemos aprender a buscar de Dios con todo nuestro corazón? Y voy a ver algunas partes importantes que quiero desarrollarlas. En primer lugar, tenemos que sentir esa necesidad de Dios. Cuando uno no siente esa necesidad de Dios, eso va a ser bien difícil de que podamos buscar al Señor. Mientras que nosotros pensamos o pensemos que podemos vivir la vida cristiana por sí solos, con nuestras fuerzas, ¿sabe qué? No vamos a buscar a Dios de todo corazón. Al igual que es difícil, yo pregunto, si usted está lleno, saturado, acaba de comer, y si alguien ofrece el platillo más rico que usted gusta, ¿va a comer? Uno come cuando tiene ¿qué? Hambre. Lo come, hasta lo disfrutas, ¿no es cierto? ¿Se disfruta o no se disfruta cuando tienes hambre? Imagínate, que tienes hambre y aparte te da el mejor platillo, el que más te gusta. Pues lo vas a disfrutar. ¡Wow! Te va a parecer el mejor de todo. ¿Es cierto? ¿No? Ahora, mientras no, igual sucede, mientras nosotros no sintamos una profunda necesidad, hambre, si quisiéramos decirlo metafóricamente hablando, de Él, no va a pasar nada. El Salmo 42 me hace recordar algo de lo que les estoy diciendo. Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sediento. Luego dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Una necesidad, hermanos. Ese deseo. Estoy sediento de Dios. Cuando uno tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios, entonces lo va a buscar. A menos que eso suceda, no lo va a buscar. No, va a ser algo superficial. Hay gente que comienza y dice, voy a buscar a Dios y voy a leer la palabra. Y cuando a veces escucha un mensaje que tal vez le hace reflexionar, dice, mañana empiezo. Y tal vez el día siguiente empieza. Y tal vez lee un capítulo. Pero luego pasa otro día, ya no lee un capítulo, tal vez lee un versículo. Luego pasa una semana, ya no lee nada, se olvida de leer. Porque no tiene hambre. Esto se trata de algo más. El Salmo 63, algo parecido, dice 63, 1 y 2, también dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para poder ver tu poder y tu gloria, y así como te he mirado en el santuario. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, mi ser te anhela, oh Dios. Entonces, en primer lugar,
Lo que nosotros tenemos que hacer es sentir nuestra necesidad por Dios. Si no tenemos una necesidad de Dios, si no sentimos la necesidad de Dios, va a ser difícil. En segundo lugar, tenemos que valorar a Dios. A veces, y es otra de las cosas que no se valora. Cuando muchas veces hablamos con las personas y les decimos, te invito a la congregación, a escuchar la palabra de Dios. Bueno, déjame ver, si tengo tiempo yo voy, te dicen. Porque no valoran a Dios. No conocen a Dios. Son gente ignorante con respecto a quién es Dios. Tienen una idea muy vaga, pero demasiado vaga respecto a quién es Dios. Cuando uno llega a conocer verdaderamente quién es Dios, entonces lo valora. Y no lo detiene nada. Ni el calor, ni el frío, ni el agua, ni la lluvia, nada lo detiene. Porque valora realmente a Dios. Hay un pasaje aquí en Mateo capítulo 3, versículo 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque entiende que todo lo que tiene no es comparable con ¿qué? Claro, con el reino de los cielos. Por eso que se deshace sin necesario de todo. Y no estoy hablando que se deshaga de todo, sino está hablando de prioridades. ¿Quién es su prioridad? Y eso es cuando uno realmente valora quién es Dios. Tienen que aprender, hermanos, a valorar su poder, su amor, su gracia, su sabiduría, su justicia, su misericordia, sus propósitos. Tenemos que llegar a entender, hermanos, que Él es lo más importante en nuestras vidas. Y para lograr eso, tenemos que pasar tiempo escudriñando la palabra de Dios y aprendiendo más de Él. ¿Cuánto tiempo pasa usted escudriñando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Eso a veces nos detiene, hermanos, en conocer a Dios. En tercer lugar, tenemos que entender que Dios está dispuesto a manifestarse en nuestras vidas. Y que además podemos nosotros lograr una comunión muy íntima con Él si tan solo le buscamos de todo nuestro corazón. Porque muchas veces el que no conoce a Dios dice, no, Dios está muy lejos. Sí, yo sé que está en los cielos, mira, ¿cómo va a mirar acá? ¿Cómo es que tú no puedes conocer a Dios? ¿Quién lo conoce? Porque es que tienen una idea muy errática de quién es Dios. Muy superflua de quién es Dios. Por lo tanto, cuando eso te comparten, tú tienes que recordar algunas promesas de la palabra. Dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 29, versículo 12. Jeremías 12 al 14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Fíjense, una promesa. Me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué está diciendo? ¿Qué Él va a oír? Cuando uno se acerca, cuando uno lo invoca, cuando uno va hacia Él. Y luego añade, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando uno busca a Dios de todo nuestro corazón, entonces las cosas van a ser diferentes. Entonces Él va a escuchar porque es promesa de Él. Y Dios no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas. ¿Cuántos van entendiendo esto? Porque a veces la gente del mundo te hace dudar. Y conozco a varios que dicen, ay, que mi fe está decayendo. ¿Por qué? Es que me han dicho que tal vez Dios no me está escuchando. Imagínense. O sea, más le creen a la gente que ni siquiera tiene una relación con Dios que a la palabra de Dios. Cuando Dios jamás se arrepintió de lo que Él ha escrito, de lo que Él ha dicho a través de su palabra. Cada promesa que está escrita en su palabra es promesa que Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir en su tiempo, desde luego. En cuarto lugar, tenemos que arrancar de nuestros corazones cualquier ídolo que se levanta en contra de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos va a impedir buscar a Dios de todo nuestro corazón. Si queremos realmente buscar a Dios de todo nuestro corazón, es lo que tenemos que hacer. Romper, sacar cualquier ídolo.
Y alguien dirá, yo ya no tengo ídolos en mi casa. Ya no tengo monitos, antes sí, pero ahora ya no. Pero a veces hay personas que se han construido en estos ídolos. Algunos tienen a sus hijos como ídolos. Otros tienen al esposo como ídolo. Otro a la esposa como ídolo. En fin, a sus padres como ídolos. Hermanos, no olvidemos que Dios es celoso en el buen sentido de la palabra. Él es celoso, Él no va a tolerar rivales, si se quiere así. Éxodo 34:13 nos habla sobre esto. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios celoso es. Él no tolera. Yo no comparto mi gloria con nadie, también dice el Señor. Hermanos, por lo tanto, tenemos nosotros que verdaderamente buscar a Dios de todo corazón, pero también sacar cualquier ídolo que está rompiendo nuestra relación, nuestro vínculo, porque muchas veces son esos ídolos lo que no permiten que busquemos a Dios de todo corazón. ¿Sí? Y sería un buen momento para ponerse a reflexionar. ¿Qué me está deteniendo a mí? ¿Cuál es el ídolo? Tal vez el ídolo sea la novela. Que tienes más tiempo para la novela y no para Dios. Ay, las hermanas dicen, ay, ya comenzó con nosotras. Pues, o sea, hay muchos tipos de ídolos. Hasta el Facebook, para algunos se ha convertido en ídolo. Pasan más tiempo ahí que buscando a Dios, que escudriñando la palabra. Hermanos, no podemos buscar a Dios de todo corazón mientras cualquier otra cosa o persona ocupe el primer lugar en nuestras vidas. De ahí que en Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno, amará al otro, o estimará al uno, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pone un ejemplo. Pero, es decir, hace un comparativo. No podemos tener dos señores. No podemos tener dos dioses. Uno solo, y es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso. Y en quinto lugar, hermanos, tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Buscar a Dios de todo corazón es un asunto espiritual. No podemos lograrlo con nuestros propios esfuerzos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros, uno puede querer y todo, pensar que no lo vas a lograr, sino que el Espíritu Santo no es tu ayudador. Porque Él tiene ese, ¿cómo se dice? Él tiene que producir, si se quiere, en nosotros el deseo de buscar a Dios, como el ponerlo en la práctica, en la vida cotidiana. Y ahí en Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, por lo tanto. Necesitamos, hermanos, necesitamos a ese consolador, a ese paracleto divino. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque realmente Él va a producir algo, ese deseo ardiente en nuestro corazón para buscar a Dios de verdad. Cuando comenzamos a tener una relación real con Dios, una relación íntima con Dios, entonces, hermanos, ¿sabe qué? Las cosas ya no lo vamos a ver desde la perspectiva humana. No lo vamos a ver con una lógica humana, sino lo vamos a ver desde una perspectiva espiritual. Ya no vamos a estar ciegos, espiritualmente hablando, a los propósitos de Dios, sino que las circunstancias que nos rodean a nuestras vidas, ¿saben qué? No vamos a decir, Dios está haciendo tal cosa, cumpliendo este propósito, o desea hacer esto en mi vida. Vamos a calmarnos de quejarnos y vamos a decir gracias porque yo sé que en esto tú estás obrando para cumplir un propósito eterno
que tal vez yo antes no lo hubiera entendido, pero ahora lo voy comprendiendo. Un libro que podría tal vez ayudarnos a nosotros es un libro que tal vez leen solamente los que están enamorados, pero deberíamos leerlo todos. Es el libro de El Cantar de los Cantares, entendiendo que el esposo representa a Dios y la esposa representa a la iglesia o al creyente, y que ese amor que se profesan el uno al otro es el amor con el que uno tiene que profesar a Dios. Luego, habiendo determinado en su corazón buscar a Dios, el salmista ahora puede clamar y decir: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mire, es decir, a pesar, fíjense, esto es importante, decía que tenía que haber un equilibrio entre la parte del hombre y la parte que hace Dios. La parte del hombre es buscar a Dios de todo corazón, pero luego dice: yo decido buscarte de todo corazón, pero además, y añade: no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué significa? Que el hecho que alguien decida buscar a Dios de todo su corazón no está, ¿cómo se dice?, excepto de poder desviarse. El salmista ora de esta manera, hermanos, porque él reconoce su propia debilidad espiritual. Es siempre importante tener este conocimiento y este reconocimiento. Él anhelaba obedecer a Dios, él anhelaba someterse a su palabra, pero sabía, hermanos, que de alguna manera la carne lo iba a impulsar a seguir otros principios, desvinculándolo de los mandamientos de Dios. Por eso le pide a Dios que lo cuide, para que no se aparte de su palabra. No me dejes desviarme. Dicho de otra manera, el salmista dice: soy demasiado débil. Y si tú no me sostienes, si tú no me ayudas, fácilmente puedo extraviarme de tus mandamientos, puedo alejarme de tus ordenanzas. El salmista, fíjense, algo importante: él no teme sufrir castigo por la desobediencia. Su temor es desviarse de la palabra, porque va mucho más allá que esto. Porque muchas veces la gente obedece, ¿sabe qué?, por temor a irse al infierno. Pero ¿saben qué? El temor o la obediencia que uno profesa como verdadero creyente no es por temor a irnos al infierno, sino por temor a deshonrar a un Dios demasiado santo. Ese es el punto. La perspectiva tiene que cambiar, hermanos. Cuando David o el salmista expresa de esta manera, dice, utiliza el verbo desviarme, no dice rebelarme, no dice volverme. El corazón del salmista estaba fijo en Dios. Él había tomado una decisión, él no era rebelde, pero reconocía que siempre existe el peligro de desviarse, aún siendo hijo de Dios. Nosotros ya hemos estudiado y hemos visto que los mandamientos de Dios establecen una línea recta para nuestras vidas aquí en la tierra. No son líneas en curvas, es una línea completamente recta. Y nosotros tenemos que apegar nuestra vida a esa línea recta que marca la palabra de Dios. Pero muchas veces queremos esa línea recta adecuarlo a nuestra forma de vivir, y eso no va a funcionar. La verdadera felicidad no es que no tengamos problemas, pero la verdadera felicidad se va a encontrar siguiendo esa línea recta, no apartándonos ni a derecha ni a izquierda. No digo sin problemas, pero digo con paz en medio de la tormenta. Esa es la verdadera felicidad. La felicidad, algunos lo entienden como dinero, como no tener problemas. Miren, hasta las personas que tienen tanto dinero tienen problemas. No son felices. Una vez, platicando con uno, le dije: el problema de la gente que tiene dinero es que ni siquiera duerme tranquilo, porque está pensando: ¿ahora quién me va a robar? ¿O cómo están haciendo para robarme? Y buscando métodos alternativos para que no le vayan a robar. No viven tranquilos, no duermen ni siquiera tranquilos. Hermanos, tenemos que entender: somos peregrinos en esta tierra, pero no errantes. Es decir, no divagamos. Somos peregrinos, estamos de pasada en esta tierra, pero seguimos una línea recta. ¿Atravesamos el territorio del enemigo? Claro que sí, pero nuestra ruta es directa hacia el cielo.
Y procuramos agradar a Dios mientras caminamos por este mundo foráneo para nosotros. Por eso que nosotros no nos, ¿cómo se dice? No nos acostumbramos demasiado a este mundo. Porque yo sé que tengo una mansión. ¿Decía un canto, se acuerdan? Un himno hace mucho tiempo. Dice ahí en el mismo versículo 19 del Salmo 119 que estamos leyendo, dice: forastero soy en la tierra, no encubres de mí tus mandamientos. Soy forastero. ¿Cuántos son forasteros? Sí. Por eso que no le dedicamos tantas a este mundo. Se dan cuenta que no vale la pena tener ningún otro Dios, ninguno, porque somos forasteros, estamos de pasada por acá. Estamos de pasada. Por ejemplo, ahora que está jugándose el mundial, todos los equipos, ¿verdad? Terminan de jugar, terminan su rol y luego ¿qué? ¿Se quedan en Brasil? Están forasteros ahí en Brasil, regresan a su país. ¿Qué? Así es. Ya se termina, el domingo se termina la gran final. Gane quien gane, todos van a regresar. ¿Por qué? Son forasteros. Igual, nosotros somos forasteros. Porque pertenecemos al reino de los cielos. Hermanos, cuando nosotros llegamos a descubrir ese placer que se encuentra en obedecer los mandamientos de Dios, entonces tendremos mayor temor en poder desviarnos de ellos. Y comenzaremos a rogar con más fervor, con más ímpetu, con más ganas, pidiendo que Dios nos guarde para no apartarnos de su camino. ¿Cuántas veces tu oración ha sido así? Esta es una forma sabia de poder vivir, hermanos, en este mundo. Sin embargo, Satanás, el mundo y la carne son los tres enemigos. ¿Sí? ¿Entendieron? Satanás, el mundo, o sea, las corrientes del mundo que hay, y de nuestra propia carne, que en primer lugar debería ser así, intentan constantemente desviarnos de este buen camino, procurando destruirnos espiritualmente. Ahora, tenemos que ser conscientes de esto, hermanos. Porque si no somos conscientes de esta tremenda batalla espiritual en la cual nos encontramos, entonces nunca vamos a pedir auxilio. Cuando nosotros somos conscientes de esta batalla espiritual, entonces, al ser conscientes, vamos a estar prestos a pedir auxilio a Dios para que nos ayude, para que podamos caminar con rectitud, que nos guarde de no desviarnos de sus mandamientos. Pero a veces pocos son los que oran así. Si no dependemos de Dios, vamos a ser presa fácil del enemigo. Fácil. Como el Señor Jesús dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, para poder llevar ese fruto espiritual, tenemos que permanecer en la vid, que es Cristo Jesús. Tenemos que estar pegados a Él. No hay otra manera, no hay otra forma. Cuando lo hacemos de esa manera, hermanos, el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas y nos da poder para poder resistir las tentaciones, para no desviarnos de esa línea recta que Dios ha trazado para nosotros en su palabra. Pero cuando pasamos al versículo 11 del mismo Salmo 119, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay un proverbio que me hace recordar de Salomón, ahí en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este consejo de Salomón es muy importante, hermanos, es vital. La vida cristiana no consiste simplemente en observar ciertas reglas de comportamiento externo, sino tener una actitud correcta hacia Dios. Porque muchas veces las personas solamente guardan la apariencia, lo que la gente ve, olvidándose que lo que Dios está mirando no solamente la parte externa, sino también ve la parte interna. La vida cristiana nace y se sustenta ¿en qué? En el corazón, no en lo externo. Y lo que hay en el corazón es lo que tiene que fluir. Pero muchas veces, algunos se preocupan solamente por lo externo, pero no por lo interno. Ahora, para poder guardar los mandamientos, es necesario conocerlos y se requiere decir la palabra, estábamos diciendo. Sin embargo, conocer la palabra no es suficiente. ¿Cuál es el otro ingrediente importante? Obedecerla. Obedecer la palabra. Aunque este conocimiento nos ayuda a saber, por ejemplo, qué cosa es pecado.
Recuerden ahí Romanos 7:7, hablando del apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Entonces, es conociendo la palabra de Dios que nosotros podemos apegarnos a la obediencia. Pero hay que obedecer los mandatos de Dios. ¿Cómo? ¿Para que la gente nos vea? ¿O de todo corazón? De todo corazón. Porque algunos solamente lo hacen para que la gente los vea, para guardar las apariencias, y eso de nada te va a servir. Tiene que ser de todo corazón. El problema latente en la vida cristiana es el de comportarnos bien externamente, muchas veces, y es para satisfacer a los hombres, para satisfacer a los que nos rodean, satisfacer a la familia, satisfacer de repente a los vecinos, a la congregación, a la iglesia donde está. Pero al mismo tiempo, ¿sabe qué? De estar queriendo satisfacer a la gente, tener actitudes o pensamientos internas que no agradan a Dios. Y esto no es desde ahora. Incluso en el primer siglo, los fariseos eran expertos en la ley, ustedes lo recuerdan. Ellos se jactaban de guardar escrupulosamente la ley. Todas las leyes, las tradiciones de los judíos, sin embargo, tenían un problema, y muy serio. Su corazón, el corazón de ellos estaba muy lejos de Dios. Aunque guardaban la letra de la ley, no guardaban el espíritu de ella. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ellos se cuidaban de no matar a nadie. ¿Por qué? Porque la ley decía que no se tiene que matar, ¿recuerdan ustedes? Y ellos se cuidaban mucho de no matar. Sin embargo, en sus corazones menospreciaban y odiaban a muchos otros. Por eso que Jesús, allí en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, le dice, Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es lo que había dicho, dice la ley. Y ahí viene Jesús y dice, pero yo os digo, hablando con autoridad, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Se cuidaban de qué? De no matar, pero odiaban. Y el odio estaba dentro del corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, no es de ahora. Se cuidaban de lo externo porque nadie, no se ve, por lo menos en la Biblia, no vemos un caso que un fariseo haya matado a otro. Pero sí que odiaban, por eso Jesús les dijo. Se cuidaban de no cometer adulterio, pero miraban con lascivia a las mujeres y cometían adulterio en los corazones. Por eso ahí en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28 les dice nuevamente, oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. Y luego Jesús con toda autoridad nuevamente le dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ellos se cuidaban de lo externo, pero se olvidaban que Dios escudriña la profundidad del corazón. Eso es importante. Con todo el corazón es que tenemos que guardar la palabra de Dios. Con todo, no a medias. Por eso Cristo tuvo que amonestarnos severamente y hacerle recordar que Dios, ¿sabe qué? A Dios no se le puede dar a tole con el dedo, como dicen aquí en México. Porque se las sabe todas. Porque conoce lo externo, pero también conoce lo interno. Conoce lo externo, pero también conoce lo que pensamos, lo que sentimos. Que tal vez lo que están rodeando no lo saben. Y esto nos tiene que llevar a considerar el versículo 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La meta del salmista era no cometer pecado. Y para lograr esa meta se propuso, que dice, guardar los mandamientos de Dios en su corazón. Ahora, cuando estudiamos este versículo, lo primero que debemos observar es el verbo guardar.
¿Sí? ¿Lo ven ahí? Es casi como que resalta. Ahora, es importante, yo quiero que nos dedicamos a estudiarlo, porque aunque estudiamos el versículo 9, no es el mismo verbo, fíjense, de guardar, no es el mismo que utilizamos en el versículo 9. Aquí en este versículo 11, guardar, viene del verbo zapán, que significa esconder. Fíjense, es diferente, ¿se dan cuenta? Es muy diferente. Este verbo, si vamos a usarlo en el sentido literal, por ejemplo, guardar, por ejemplo, un ejemplo, tenemos el caso de Moisés, allí en Éxodo 2:2, cuando dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. De esconderlo. O sea, literalmente habla de algo, de esconder algo. Guardar, más que guardar, es esconder algo. Es de manera literal. Pero cuando se relaciona con el corazón, como en este caso, el verbo zafán tiene el sentido de colocar o guardar. Por ejemplo, Job capítulo 10, versículo 13, da un ejemplo de la utilización o del uso de este verbo. Dice, estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Lo que el salmista está diciendo es que para evitar el pecado, se propuso colocar los mandamientos de Dios en su corazón. ¿Cómo es? Colocar. Vamos a suponer, yo tengo un estante acá. Lo tengo con muchas cosas y yo puedo escoger cualquiera de ellas. Pero ¿saben qué? Yo decido colocar los mandamientos de Dios ahí. Saco todo eso y en lugar de eso yo coloco. De tal manera que cuando yo quiera desear algo, hacer algo, mi consulta yo no va a hacer las demás cosas. Mi consulta va a ir directamente a los mandamientos que yo tengo ahí guardados, colocados ahí. De tal manera que lo tengo a la vista, de inmediato yo voy a hacer uso de ellos. ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, fíjense, podemos aprender que no es suficiente con almacenar los mandamientos de Dios en nuestro cerebro, en nuestra memoria, porque es verdad que el cerebro puede memorizar la palabra de Dios, pero también decidir lo opuesto. Conozco gente que memoriza y tiene muy buena memoria y se sabe muchos versículos, pero andan borrachos por allá. Y todavía los encuentran y dicen, mire que yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y bien borrachos. Se saben versículos. Es decir, no basta con saber. Sino que hay que obedecerlos. Algo importante que es importante distinguir es que para los judíos el corazón no era el centro de las emociones, sino el centro de la voluntad de la persona. Ojo, hagan esa distinción, es muy importante, hermanos. Normalmente el corazón tiene que ver con ¿qué? Con todas las emociones del ser humano. Pero para los judíos el corazón tenía que ver con la voluntad de cada persona. Por lo tanto, al decir que había colocado los mandamientos de Dios en su corazón, el salmista de alguna manera estaba afirmando que la palabra de Dios iba a ser quien determine cómo iba a pensar, cómo iba a actuar y aún cómo iba a manejar su propia voluntad. O sea, iba mucho más allá que eso. En segundo lugar, aprendemos que nuestro comportamiento externo debe ser un reflejo, si se quiere, de nuestra voluntad interna, de lo que hay dentro de nosotros. No debemos, hermanos, caer en esa trampa de hacer ciertas cosas externamente para que la gente nos vea, o porque la palabra de Dios así lo exige. No. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer externamente, aparentemente para la gente, wow, todo el mundo lo es espiritual, mira qué hermano y todo lo demás. Pero ante Dios, ¿sabe qué? No podemos hacer gran cosa. Porque ante los ojos de Dios estaremos desechados. No tendremos comunión con Él. Por otro
otro lado, recuerden una cosa. El pecado no solamente consiste en actos externos, sino también en actitudes internas. Aparentemente nos podemos sentar y todos bien felices y Dios te bendiga que esto, pero en tu corazón, ay, esta es un rechinche, ni me cae bien, ¿por qué me saluda? ¿Por qué se ríe? Imagínense. ¿Por qué? Lo saludó hipócritamente. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando, o sea, una persona lo hace, lo saluda para quedar bien ante todos los demás, pero internamente está pecando. No crean que eso es agradable. Tal vez sea agradable para la gente, o mira que hermano, siga bien con todos, saluda a todos, pero fíjate lo que hay en el corazón. Fíjate lo que hay en el corazón. Por lo tanto, hermanos, no es suficiente guardar los mandamientos de Dios con nuestros cuerpos, tenemos que hacerlo también con nuestras mentes y nuestros corazones. Y esto es mucho más exigente. Esto ya no cualquiera, esto ya es de valientes. Por ejemplo, la hermana Panchita se compró un coche nuevo del año. Y usted lo ve ahí, tal vez no piensa robarlo, ¿verdad? Porque es cristiano. Ay, pero me gustaría tener un coche como ese también, Dios, tú sabes. ¿Qué está haciendo? Está codiciando, ¿verdad? ¿Se da cuenta? No se lo va a robar, pero ya está codiciando. Es decir, no solamente que tú hagas lo externo, sino también de qué? De lo interno. Perdón, hermanos, parece que la lluvia me quiere afectar o ya me está afectando. La codicia, de hecho, es pecado, ¿recuerdan ustedes? Éxodo 20:17 es pecado, al igual que el robo. Dice ahí, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, o el hombre de tu prójimo, porque ahora también hemos estado así. Ni tu siervo, ni su criado, ni su buey. Pues no tendrá bueyes, pero tendrá coches, tendrá motos, otras cosas, no su casa. Ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, nada. No vas a codiciar nada. Esto, hermanos, indica que el asunto no es simplemente no robar, sino que tenemos que tener la buena voluntad de vivir contentos con lo que tenemos. Y si usted está viviendo contento con lo que tiene, yo le recomiendo escuchar la serie que dimos acá, El Contentamiento Cristiano. De tal manera que aprendan a vivir con contentamiento. Hoy pues no alcanza lamentablemente el tiempo para poder darlo. En tercer lugar, debemos no solamente evitar el pecado externo e interno, sino que debemos evitar cuestionar la ley de Dios. Porque ese es otro asunto, fíjense. A veces somos culpables de querer hacer algo, pero nos detenemos porque sabemos que no sería lo correcto el hacerlo. Aún podríamos luchar con nuestra mente y nuestros pensamientos, considerando que ni debemos pensar en esas cosas. Sin embargo, todo el tiempo seguimos queriendo hacer esa cosa y muchas veces caemos en la trampa de comenzar a cuestionar el mandato de Dios. Preguntamos, ¿por qué Dios prohíbe eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué Dios prohíbe? Estamos cuestionando la autoridad de Dios. Así que hay que tener bastante cuidado en eso. Cuando pensamos así, lo que estamos queriendo hacer es imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Y eso es imposible. ¿Cómo evitar esto? Pues en primer lugar, según el salmista, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Guardar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Colocar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Esta es la forma, hermanos, de evitar el pecado en todas sus manifestaciones, tanto internas como externas, ¿verdad? Y actos o actitudes, pensamientos. Ahora, ¿qué debemos hacer para colocar los mandatos de Dios en nuestros corazones? De tal manera que ellos determinen nuestra voluntad. Bueno, en primer lugar, es deleitarnos en la ley de Dios. Una persona que hacía eso era David.
Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Y luego le sigue añadiendo, los mandamientos de Jehová son rectos, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí no hay queja, no hay cuestionamiento, no hay por qué esto, por qué aquello, no, todos son justos, todo es perfecto. David había estudiado la ley de Dios, había colocado los mandamientos de Dios en su corazón y como consecuencia él llegó a deleitarse en los mandatos de Dios. No era una carga para él, no los consideraba injustos, no los consideraba innecesarios, no los consideraba aburridos, no los consideraba fuera de onda o fuera de época. Por ende, no solo no pecaba externamente, sino que honraba a Dios con su corazón y con su mente. Es la forma como nosotros tenemos que honrar a Dios, externamente, pero también internamente. Es la actitud que el salmista describe en el Salmo 119:11. En segundo lugar, debemos leer, estudiar y meditar la palabra de Dios, hermanos, permanentemente. Esta es otra forma de poder colocar las enseñanzas en nuestros corazones. A la par que nosotros vamos viendo esto, los mandamientos de Dios van a ir quedando grabados en la memoria y van a formar un banco de datos ahí tremendo que el Espíritu Santo va a poder accesar cuando enfrentemos una tentación. Cuando estemos propensos a una tentación, el Espíritu Santo te va a hacer recordar algo de lo que ya tienes guardado dentro de ese banco de datos. Pero si no guardas nada, ¿por qué te vas a recordar el Espíritu Santo? Va a estar como ese estudiante que oró, que el Espíritu Santo le hiciera recordar. ¿Saben quién fue ese estudiante? Yo, una vez no había estudiado. Estaba difícil el examen de química, creo que era. No me acuerdo de química, me parece. Ay, decía, Señor, ayúdame. Pero ni una medida que antes, ya, las fórmulas, no me podía memorizar, estaba bien complicado. Señor, ayúdame, por favor. Y me puse a orar y me hinqué y lloré y todo. Y me fui al examen, confiando en que Dios me iba a ayudar y salí desaprobado. Porque ¿de dónde me iba a hacer recordar esto si no había estudiado? Pues? ¿Se dan cuenta? Entonces aprendí que para que el Espíritu Santo me pueda hacer recordar tengo que estudiar. Pues es una lección. Hermanos, tenemos que escudriñar, leer, escudriñar la palabra de tal manera y hacerlo constantemente, de tal manera que seguir guardando. Y cuando va la tentación, va a venir el Espíritu Santo, te vas a recordar algo. Te vas a sacar de ahí tu banco de datos que tienes guardado, te vas a recordar. En tercer lugar, para guardar la ley de Dios en nuestros corazones, debemos cultivar una voluntad, hermanos, que se somete alegremente a los mandamientos de Dios. No está renegando, sino se somete alegremente, sabiendo que los mandamientos de Dios son buenos. Ahora, quiero que entendamos algo. Para los judíos, guardar los mandamientos de Dios en el corazón significaba disponer su voluntad para guardar la ley de Dios. Es decir, yo voluntariamente me dispongo a obedecer la ley de Dios. Dios no quiere hijos que los dejen de mala gana. Voy a ir. Así como a veces cuando la mamá te manda algo, ¿verdad, los jóvenes? Mira que me faltó tortillas, compra en la tienda. Que ya voy corriendo. Dice, pero está pensando, ¿qué cosa? ¿Verdad? Y con salir, como dice, sí, pues, por lo menos son sinceros. Hermanos, Dios anhela hijos que obedezcan con alegría y voluntariamente. Hijos que acepten y se sometan a los mandamientos de Dios, sin reclamar o cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué no? Te va a decir Dios. Lamentablemente, a veces nos portamos como muchos hijos terrenales, ¿verdad? Como lo que acabo de mencionar. A veces obedecemos a Dios externamente, pero nuestra voluntad está en otra dirección. Es como aquella mamá que dijo, Juanito, siéntate allá en la silla. Y él cuando estaba bien enojado. Juanito, te he dicho que te sientes. Pues, si no te sientas, voy a sacar el cinto y te voy a dar. Agarró Juanito todo, se sentó. Pero realmente decía, estoy sentado, pero mentalmente ando parado todavía. Pero en mi pensamiento yo estoy parado.
¿Se da cuenta? Y así hay, servir, pero así hay cristianos que aparentan que están obedeciendo, pero su corazón está en desobediencia contra Dios. Y es lo que Dios no quiere. Los padres humanos nunca, o sea, no siempre pueden ver la actitud, con qué actitud están obedeciendo a los hijos, ¿verdad? A veces que obedecen por temor al cintarazo, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Porque a veces, otras veces, sí lo hacen de buena gana, pero otra vez por el interés también, para que le den el cambio. Voy, pero me quedo con el cambio. Imagínense, sí, te doy un cambio. Hermanos, por lo tanto, regresando a nuestro tema, no es suficiente para los hijos de Dios mantener una fachada de obediencia. Eso no es suficiente. Esa obediencia debe nacer en nuestros corazones y debe representar lo que libremente deseamos hacer. Eso es importante. Es lo que el salmista estaba transmitiendo. Ahora, claro que esto no es fácil. No estoy diciendo que esto sea fácil, de ninguna manera. Y Pablo lo expresa ahí en Romanos, capítulo 7. Luego, brevemente voy a ir, o sea, no hay tiempo para esto. Ya lo hemos estudiado además Romanos, lo explicamos con mucho detenimiento. Pero ahí en el versículo 18 voy a leer. Donde vemos que la carne muchas veces se opone a lo que Dios quiere de nosotros. Romanos 7, 18 en adelante. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ojo, no se estaba riendo aquí Pablo, por si acaso, de ninguna manera, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Claro, porque a través de la ley uno reconoce su pecado, reconoce toda la maldad. Entonces, con la ley, ¡wow! O sea, es como una lámpara que alumbra toda la negrura del pecado que hay, ¿no? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El problema, ¿saben cuál es, hermanos? Es que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Por naturaleza somos naturaleza pecaminosa. Somos salvos. Eso no significa que ya dejamos de pecar, ya no pecamos. No, porque la naturaleza pecaminosa nos arrastra a pecar. Yo pregunto, ¿cuántos quieren pecar? ¿Cuántos quieren pecar adrede contra Dios? ¿Quieren pecar adrede? ¿Pero pecamos o no? ¿O solamente dice yo? Porque yo sí. Eventualmente, hermanos. Eventualmente. Ahora, el problema es decir que es esa naturaleza. Ahora, y es esa maldad de esa naturaleza que aún toma lo bueno, o sea, la ley, y lo utiliza para el mal. Pablo usa varias frases, incluso para describir la naturaleza pecaminosa del hombre, muchas frases. Pero esta que nos explica Pablo, hermanos, es bien importante que nosotros podamos llegar a ese entendimiento. Pablo da a entender que ciertos hombres, de los cuales él es un ejemplo, por eso está poniendo a sí mismo como ejemplo, experimenta una lucha contra el pecado. La lucha interna proviene de una parte del hombre que valora la ley de Dios, pero, y la quiere cumplir, pero hay otra parte, ¿qué cosa? Que no la quiere y que hace que haga cosas que no quiere hacer. Hay una lucha constante, hay una lucha permanente. Por eso Pablo habla de desear cumplir la ley, de obedecerla, de deleitarse en la ley y aún de servir con la mente, pero aún con deseos y todo, aún así batalla con esa naturaleza pecaminosa que se llama carne. Así. Batalla. La pregunta es, si Pablo, el gran apóstol Pablo, batallaba, ¿qué será de nosotros? Entonces la pregunta bien grande sería, ¿cómo podemos vencer a la carne? ¿Cómo podemos vencer a la carne?
Hay una sola manera de hacerlo. Y la Biblia lo dice. ¿Sabe cómo? Crucificándola. Sí, crucificándola. Miren lo que dice Romanos, ahí el siguiente capítulo, el capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo primero que Pablo dice es que el creyente debe matar las obras de la carne. Hay que matarlas, es crucificarlas. El cuerpo del creyente está muriendo, pero todavía le causa muchos problemas. ¿A cuántos le causa problemas su cuerpo todavía? Su naturaleza. Ahora, notemos ahí en Romanos 6:6 que el propósito de Dios era crucificar al viejo hombre, que ese cuerpo de pecado sea destruido, es lo que dice. La vieja naturaleza que el creyente aún tenemos es la que nos lleva a cometer pecado tras pecado. Ya lo practicamos, no nos deleitamos, pero sí de una y otra vez. Lo que el hombre crucificado tiene que hacer es crucificar a esos deseos carnales, como dice ahí en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. En otras palabras, Pablo aquí está hablando, ¿qué? De la santificación del creyente. Eso es. Crucifico mi carne y cada día voy en ascenso, santificándome más y más, muriendo a mi carne, muriendo a mis deseos. Y es algo que se tiene que hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Esto implica, hermanos, que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra propia voluntad, a nuestro carácter, a nuestra autosuficiencia. No, yo puedo y esto y mucho más. Tenemos que morir. Si no mueres, ¿sabes qué? Vas a caer. Hay un ejemplo tremendo. Jesús lo hizo. Él no murió a su naturaleza pecaminosa porque no, pero murió a su yo. Y él dijo, ¿se acuerdan ustedes? Padre, ¿qué le dijo? Pasa de mí esta copa, si es posible. Si es posible. Es lo que yo deseo, porque está dura la cosa. Pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino, Padre, mire la situación, mira, yo tengo ganas de hacer esto, Señor. O necesito defenderme porque ya no la aguanto. Pero no se haga mi voluntad, Señor. Morir a uno. Porque se nos sale el apellido a veces y queremos tomar la justicia por nuestras manos. ¿A cuánto se le sale el apellido? ¿Ah? ¿No? ¿No hay amenes? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Hermanos, si hemos nacido de nuevo, como nuevas criaturas, tenemos que aprender a morir a la carne, de tal forma que sea Dios quien se glorifique en todas las cosas en nuestras vidas. Que podamos realmente decir, como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero que no sea un eslogan como muchos que hay, de los tantos eslogans cristianos, que incluso sacan camisetas y le ponen, ¿verdad? Ya no vivo yo, pero fíjate las palabras que salen, sacos y culebras, y dice que ya no vive, ¿no? El paralítico ya. Por otro lado, cuán importante, hermanos, es para nosotros vivir una vida correcta ante los ojos de Dios. Es importante para ti. ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón o lo estás buscando a medias? Por otro lado,
¿Qué es lo que te lleva a la obediencia de los mandamientos de Dios? ¿El temor a las consecuencias o al infierno? ¿O porque amas a Dios de todo corazón? Porque hay una gran diferencia. Si hasta ahora tú quisieras obedecer por temor a las consecuencias o temor al infierno, déjame decirte que estás mal. Tienes que amar a Dios, tienes que obedecer a Dios, porque realmente lo amas y sabes quién es Él. Cuando comencemos a vivir de esta manera, entonces podríamos decir, como con el salmista justamente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.